Bien, con respecto al tracto hipotálamo hipofisario y la irrigación de esta zona, podemos observar que la relación de la hipófisis con el hipotálamo, sobre todo la hipófisis posterior o la pars nervosa, es muy estrecha, porque en el hipotálamo podemos encontrar dos núcleos, que ya sabemos que un núcleo en sistema nervioso es un conjunto de núcleos de neuronas. Estos dos núcleos se llaman, uno es paraventricular y otro es el núcleo supraóptico. Este núcleo supraóptico se llama así porque está justamente por encima del nivel del quiasma óptico. El núcleo paraventricular va a producir oxitocina y el supraóptico produce hormona ADH. Ajá. Estas dos hormonas van a viajar a través de los axones y por el infundíbulo hasta que llegan a la pars nervosa. La ADH es la hormona antidiurética que está producida por el núcleo supraóptico y viaja a través del tracto hipotálamo hipofisario. Un tracto, como ya saben, es un conjunto de axones que siguen el mismo camino. Por otro lado, el núcleo paraventricular que produce oxitocina, eh, o más bien la oxitocina que produce el núcleo paraventricular también va a viajar a través de este tracto, por dentro de los axones y se va a liberar en la pars nervosa y va a tener funciones después. También podemos observar que tenemos una red de capilares y de distintos vasos sanguíneos que rodea tanto a la pars nervosa como a la adenohipófisis y al infundíbulo. Esto conforma dos plexos hipotalámico-hipofisarios, que sería el plexo primario y un plexo secundario. Estos plexos juntos forman el sistema porta hipotálamo-hipofisario. Ese sistema porta es importante porque está transportando las hormonas que producen estas dos partes, ¿no? La parte, la adenohipófisis y la situación relacionada con la neurohipófisis. Ajá. Estas hormonas que mencionaba, la antidiurética y la oxitocina, se van a acumular en los axones y los vamos a ver en los cortes cuando llegan a la neurohipófisis. Bien, para la formación de este sistema tenemos dos tipos de arterias, una arteria hipofisaria superior que va a formar el plexo primario y la arteria hipofisaria inferior que va a formar el plexo secundario. El plexo secundario irriga a la neurohipófisis, aunque se ve aquí, es más bien para acá. Y el primario, va a irrigar a la eminencia media y al tallo o al infundíbulo. El plexo primario de los capilares fenestrados se va a reunir y va a formar vénulas y luego se va a volver a formar otro plexo de capilares, por eso es un sistema porta. Y de aquí se va a formar el sistema porta hipotálamo hipofisario y los neuropéptidos de la eminencia media que surgieron a partir del hipotálamo van a llegar a la adenohipófisis también. Tenemos la adenohipófisis, que es esta como región anterior de la hipófisis, la pituitaria anterior también se le llama, que tiene tres partes que surgen a partir de la bolsa de Rathke, que es esta bolsa hipofisaria embrionaria. En este corte sagital de un feto podemos observar la nariz, la lengua, la mandíbula, el paladar. Esta sería la lámina, parte de la lámina etmoidea, este sería el tabique nasal. Aquí tenemos la faringe, aquí sería nasofaringe, orofaringe, acá estaría el inicio de la tráquea y aquí sería el esófago. Ajá. Y aquí vemos la silla turca en la que se encuentra esta hipófisis. Tenemos, decíamos, tres partes de la hipófisis anterior, que una de ellas es la pars distalis. La pars distalis es la porción más grande, 75% de la adenohipófisis. Cuenta con una cápsula fibrosa muy delgada y sus componentes principales son estos cordones de células endocrinas y los fenestrales, los capilares fenestrados. Ajá. Veamos qué tipo de células se encuentran aquí. En la adenohipófisis encontramos dos tipos generales, o encontramos varios tipos de células. Encontramos cromófilas
y cromófobas. Cromófilas les gusta, pintan de colores y las cromófobas casi no se pintan. Las cromófilas, voy a adelantarme y ahorita me regreso. Las cromófilas son estas que se pintan, son acidófilas y basófilas. Y las cromófobas les digo que no se tiñen. Em, son cromófilas porque también se tiñen porque tienen hormonas en los gránulos citoplásmicos y las cromófobas casi no tienen gránulos citoplásmicos, casi no se les ven. Esas son así porque pueden ser células madre o poco diferenciadas que todavía no tienen esta capacidad de producir los gránulos. En estas fotografías de microscopía de luz podemos encontrar las basófilas, las cromófobas, vean cómo tienen el citoplasma vacío. Ajá, nada más se ve el núcleo. Por ejemplo, aquí puede tener otra cromófoba. Aquí tengo otra cromófoba. Aquí tengo obviamente otra cromófoba que está grandota. Todas estas son cromófobas. Y luego aquí tengo acidófilas y aquí tengo las basófilas. Basófilas son las más moraditas. O los más azules. Aquí están. Más moraditas o más azules. Y las acidófilas son más rositas. Y todas estas son cromófobas. Ok. Ah, bueno. Y este sería como un capilar. De las dos tipos de las cromófilas, que tengo acidófilas y basófilas, producen hormonas. Las acidófilas pueden producir somatotropina u hormona de crecimiento. Si hacen eso, son las células acidófilas somatotropos. Son somatotropos. Y por otro lado, también de acidófilas son los lactotropos. Esos producen prolactina. Entre las basófilas tenemos corticotropos que producen propio melanocortina. Los gonadotropos que producen FSH y LH, que ahora ya sabemos de dónde sale, y los tirotropos que producen hormona estimulante de tiroides, son las menos abundantes. Esta tabla nos enseña o nos pone en orden los tipos de células, la hormona que producen y su función principal. Eso es lo que importa. Ajá. Sí me importa también cuáles son las menos abundantes y cuáles son las más abundantes. No me importa cuánto pesan, esto no. Las hormonas. Pero sí me importa que los somatotropos, que son los más abundantes, producen hormona de crecimiento y estimulan el crecimiento en las placas epifisiarias, que ya revisamos en anatomía, de los huesos largos por medio de factores de crecimiento semejantes a insulina que se producen en el hígado, es decir, que estimulan la producción de estos factores. Los lactotropos producen prolactina para la producción láctea, los gonadotropos producen FSH y LH, y en el caso del hombre, lo que producen es hormona estimulante de células intersticiales para la producción de las hormonas correspondientes, ¿no? FSH, ya vimos cómo se involucra en la producción de estrógeno en las mujeres en cuanto a los folículos y células de la teca y demás que habíamos dicho. También favorece la espermatogénesis en el hombre, mientras que la LH promueve la maduración de los folículos y la producción de progesterona. Ajá. Los tirotropos producen tirotropina u hormona estimulante de tiroides, que hace que la tiroides produzca sus propias hormonas, que las almacene y que las libere, mientras que los corticotropos producen corticotropina suprarrenal, ACTH, y también lipotropina. La ACTH estimula la producción o la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal que ya vimos, cortisol, adrenalina, bueno, adrenalina no, cortisol y algunos andrógenos, ajá, por ejemplo. Y la lipotropina ayuda a regular el metabolismo de los lípidos. Bien, entonces, veamos esta situación de regulación. El hipotálamo produce hormonas liberadoras. Hormona liberadora de tirotropina, TRH, PRH, la de gonadotropinas, la de hormona de crecimiento y también produce hormonas inhibidoras. Esas van a llegar acá y luego por medio del sistema porta hipoficiario van a llegar a la adenohipófisis. Estas células de la hipófisis van a producir las hormonas de las que acabo de hablar con las diferentes funciones que ya explicamos. Esto nada más es como un resumen. Esa fue la, la pars distalis. Vamos a hablar de la pars tuberalis.
La pars tuberalis es esta que rodea al infundíbulo. La mayor parte son gonadotropos y ya sabemos la función de los gonadotropos. Y la pars intermedia produce propio melanocortina y esta estimula dos formas de hormona estimulante de melanocitos, LPH y la beta-endorfina. Okay. En esta fotografía de microscopía de luz vemos la pars nervosa, la pars intermedia y la pars distalis, y estos son unos pequeños quistecitos que se llaman quistes de Rathke. Son espacios vacíos debido a al origen embrionario que podemos revisar en otra clase. Ajá, tienen coloide en su interior, no pasa nada. ¿Cómo se controla la producción de estas hormonas en la adenohipófisis? Bueno, tenemos hormonas hipotalámicas que están produciendo neuronas en el hipotálamo. Estas pasan a través de la eminencia media y los axones que se encuentran en la eminencia media se liberan en los capilares del sistema porta y así llegan a la adenohipófisis. Veamos esto. Por ejemplo, tenemos un estímulo, por ejemplo, temperatura corporal baja, como ahorita, está haciendo frío, ¿no? Entonces, el hipotálamo produce hormona liberadora de tirotropina, TRH. Aquí está el hipotálamo. Esta va a llegar aquí a través de los axones de la eminencia media y luego el sistema porta, ya llegó a la adenohipófisis. En la adenohipófisis vamos a tener los tirotropos y en la pars distalis y van a empezar a producir hormona estimulante de tiroides. Esa hormona estimulante de tiroides va a llegar también por vía sanguínea a la tiroides. Luego la TSH, la hormona estimulante de tiroides, va a estimular a las células foliculares de la tiroides para que produzcan hormona tiroidea, que tenemos T3 y T4. Luego la hormona tiroidea va a estimular a los órganos blancos en el cuerpo para que incrementen las actividades metabólicas, entonces ya aumenta la temperatura corporal y ya no sentimos tanto frío. Al mismo tiempo, la hormona tiroidea va a tener un efecto de realimentación negativa sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo, sobre los dos. Les va a decir, ya tengo suficiente hormona tiroidea, ya no estén estimulándome, ya es suficiente. Y con eso tenemos esta realimentación negativa. Se inhibe la síntesis y liberación de TSH y se bloquean también los receptores de TRH en las células tirotrópicas. Por lo tanto, disminuye la producción de hormona tiroidea porque ya hay suficiente. Ajá. Y aquí tenemos también otra tabla muy buena en la que vemos estas hormonas y sus funciones, que esta vale la pena que se aprendan nada más las hormonas y las funciones. TRH estimula la liberación de tirotropina. GnRH estimula la liberación de FSH y LH. Somatostatina inhibe la liberación de somatotropina y de TSH, etc. Ajá. Yo creo que con estos videos ya abarcamos lo más importante. Solo me falta la neurohipófisis. Nos falta el sistema neuroendocrino difuso y la tiroides, pero esto no es tan complicado. Yo creo que lo podemos revisar en la clase sincrónica. Bien, entonces nos vemos en esa clase.